Hoy tenemos un tema titulado "De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso". Y para eso te animo a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 37. Vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Dice de esta manera: y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, o sea, el malhechor le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Que Dios añada muchas bendiciones a su santa palabra. Imaginemos, ¿verdad?, como una introducción del mensaje, imaginemos esta escena en el Calvario. Una escena sumamente trágica. Estaba nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia. Estaba mucha gente amontonada, los religiosos, riéndose, burlándose de nuestro Señor. Había mucha gente tal vez curiosa del pueblo, y aún algunos de sus discípulos por ahí dispersos, su madre María llorando a la cruz, mirando a su Hijo, a Jesús, ¿verdad? Y vemos claramente también aquí, a la derecha y a la izquierda, habían dos malhechores, ¿verdad? Y la Biblia dice que uno de ellos no tenía fe en Jesús. Uno de ellos se comenzó a reír. Uno de ellos comenzó a burlarse de Jesucristo. Uno de los malhechores, dice, le injuriaba, o sea, hablaba mal de él, lo criticaba. Versículo 39, diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, como que él no tenía fe, absolutamente no tenía nada de fe. Uno de los malhechores no tenía fe en Jesús. Él estaba molestando al Señor, tratando de decirle: tú no tienes ningún poder, estás crucificado, mírate, ¿no? Uno de los malhechores le decía: mírate esta situación en la cual tú estás. ¿Se da cuenta? Mas sin embargo, pero el otro malhechor, dice la Biblia, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Mas sin embargo, imagínense, la Biblia dice, mis amados hermanos, la palabra de Dios dice que el otro malhechor era muy diferente su corazón. Mientras uno no tenía fe, no creía en Jesús, se reía, se burlaba de Jesús, el otro malhechor dice que su corazón era un corazón arrepentido. Era un corazón de aceptación de sus errores. Él aceptaba sus errores en su vida, y por eso él sabía que él estaba ahí pagando un precio de sus errores y pagando un precio alto por todos sus pecados. Y vemos claramente cómo el otro malhechor defendía a Jesús,
lo defendía de estas críticas y de estas blasfemias que a Jesús se le decían por intermedio de este otro malhechor que no tenía fe. Vemos claramente entonces este cuadro en el Calvario. Vemos a Jesús en el centro prácticamente y este cuadro a la derecha un malhechor que no tenía fe y a la izquierda un malhechor que sí tenía fe y tenía arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Imagínense cómo este escenario nos ilustra prácticamente una de las grandes doctrinas que es la salvación. Una de las grandes doctrinas cristianas que es la salvación, ¿no? Muchas personas se preguntan sobre este tema. Se ha hecho mucha hermenéutica, mucha interpretación con respecto al tema. Hay varias posiciones, hay varias corrientes con respecto a este tema. Pues nosotros queremos hablar desde el punto de vista de nuestra doctrina cristiana, que nosotros creemos que la salvación es por fe. Y vamos a ir fundamentando el por qué, ¿verdad? Entonces dice aquí, vemos claramente, ¿no? Respondiendo el otro, versículo 40, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? O sea, el hombre que tenía fe le estaba diciendo, ¿qué pasa? No tienes temor de Dios, vas a morir, no tienes miedo de enfrentarte a la ira de Dios, producto de tus errores y tus pecados. O sea, estaba exhortándolo al otro, no lo insultes al Señor, ¿verdad? Y eso es algo muy interesante en la vida cristiana. Creo que nosotros debemos defender nuestra fe y muchas veces no la defendemos, ¿no? Muchas veces cuando a veces nos preguntan, ¿tú eres cristiano? Como que uno niega a Jesús. Y el Señor dice, quien me negare, yo también lo negaré. ¿Se da cuenta? Entonces vemos claramente aquí cómo este hombre que tenía fe, a pesar de que su vida estaba llena de errores y de pecados, defendía a Jesús. Y creo que aquí hay una gran enseñanza que nosotros como cristianos debemos defender nuestra fe, debemos defender nuestras creencias en Jesús. Y que estamos en un mundo muy relativo, muy subjetivo. Estamos en un mundo donde hay mucha crítica con respecto al cristianismo, ¿verdad? Muchas veces cuando tú te conviertes al Evangelio, muchos de tus familiares muchas veces se molestan, ¿verdad? Y a veces uno como que se avergüenza de ser cristiano, se avergüenza de decir, yo estoy congregando en la iglesia Rey de Reyes, ¿no? O estoy congregando y escuchando la palabra del Señor. Pero este hombre que estaba ahí, vemos que tenía un corazón de un apologeta, ¿no? Defender a Jesús, defender la fe que él tenía en él, ¿no? Qué interesante. Entonces creo que aquí como primer punto nosotros nos llama mucho la atención de que este hombre, a pesar de que era un hombre que estaba ahí, producto de sus hurtos y de su desobediencia, él era un hombre que defendió en la cruz a Jesús de estas críticas y de esas injurias. No se esperaba que eso suceda, pero sucedió, ¿verdad? Entonces, hay una gran enseñanza ahí. Yo creo que debemos aprender de lo que hizo este hombre en la cruz, de que mantengamos la fe y que esa fe la podamos defender de tantas críticas, burlas de las personas. Yo creo que debemos levantarnos porque estamos en un tiempo de que se necesitan defensores de la fe cristiana. Se necesitan jóvenes que estén orgullosos de su fe cristiana, de decir yo soy cristiano, yo soy un profesional, soy un ingeniero cristiano, soy un médico cristiano. En la iglesia tenemos profesionales cristianos y no profesionales cristianos, técnicos también, porque a veces se piensa que el evangelio tal vez uno no promueve el estudio y no es así. Tenemos muchos ingenieros en el Ministerio de Alabanza, tenemos ingenieros, enfermeras, tenemos médicos cristianos, ¿verdad? Y en este tiempo los profesionales cristianos y no profesionales cristianos debemos defender nuestra fe y no avergonzarnos del Señor Jesucristo. Este hombre lo defendió, mire, respondiendo le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos,
porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Te das cuenta? Mas ningún mal hizo. Vemos claramente algo importante en su corazón de este hombre. Algo muy importante. Y era de que este ser humano aceptaba de que había cometido muchos pecados. Los aceptaba. Y reconocía sus pecados. Y eso es muy importante para acercarnos al tema de la salvación. O acercarnos a la gracia de Dios. Primero es necesario, ¿verdad?, reconocer y aceptar que necesitamos el perdón de nuestros pecados. La Biblia dice, ¿no?, en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y el Señor es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se da cuenta? Entonces, vemos claramente que aquí este hombre estaba cumpliendo uno de los grandes requisitos para acercarnos a la salvación y acercarnos a la gracia de Dios en nuestras vidas, y era aceptar nuestros pecados. Somos pecadores. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados todos de la gloria de Dios, porque todos los seres humanos que hemos nacido en este mundo, somos pecadores ante el Señor. Somos pecadores por naturaleza, ¿verdad? Entonces, aceptar esos pecados, aceptar nuestros errores en nuestra vida, decir: Señor, verdaderamente yo necesito tu perdón. Esto es lo que le estaba diciendo. Nosotros, versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Recibimos, dice él, lo que merecieron nuestros hechos. O sea, él estaba aceptando que sus acciones como malhechor eran bien malas y equivocadas. Él aceptaba que su vida estaba perdida, que su vida, él estaba ahí quitándole la vida, porque prácticamente todo lo que él había hecho merecía eso. Él lo aceptaba, y es muy importante este tema, porque hay mucha gente que es un poquito tal vez orgullosa. No, dice: no, yo estoy bien delante de Dios, cuando muchas veces hay muchas cosas que todavía no se han conversado con Dios. Yo he visto personas así, que a veces no aceptan que ellos están ahí porque, o no aceptan que ellos han pecado, no aceptan que han sido desobedientes, se cierran en su pensamiento. Yo tengo a veces familiares, a veces sobrinos así, a veces no aceptan sus errores. Y yo como pastor pues les puedo decir también, hay jóvenes que a veces llegan a la iglesia y al inicio como que no aceptan que están mal delante del Señor, lo ven como algo normal el pecado, y lo ven como algo normal la desobediencia ante el Señor Jesús. Y es muy importante, amados hermanos que me escuchan, que podamos aceptar que necesitamos ser perdonados por Dios. Necesitamos su gracia. Yo estuve predicando la vez pasada sobre David, que escribió el Salmo 32, y él dice, ¿no?, bienaventurado el hombre que Jehová no inculpa de pecado. ¿Se da cuenta? Él dice, ¿no?, cuando callé, no pedí perdón, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día. El Salmo 32 es un salmo de contrición y arrepentimiento que fue escrito por el rey David, cuando el rey David pasó una serie de desobediencias y experimentó terribles consecuencias en su vida. Y ahí David habla de que debemos aceptar, ¿no? Y dice: confesé mis pecados a Jehová, ¿no? Como él dice, debemos aceptar y confesar a Dios. Es lo que él hizo aquí. Él estaba frente a Jesús. Él estaba diciendo: mis hechos han sido negativos, decía este hombre. Sin embargo, el otro no tenía fe, no tenía arrepentimiento, estaba enfrentando la muerte. Estaba frente a la muerte porque estaba a punto de morir, mas sin embargo no aceptaba de que había pecado ante los ojos del Señor y ante los ojos de Dios. Vemos claramente entonces aquí que él se arrepintió de sus pecados. Él dijo: necesito el perdón, necesito mi salvación, necesito algo especial de parte de Dios. Versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Miren, ahí estamos viendo ya el tema de la fe.
Ya el hombre estaba ya experimentando, brotando de él esa fe. Porque este hombre, a diferencia del otro malhechor, este hombre sí estaba aceptando que Jesús era un rey. Porque le decía, cuando vengas en tu reino. Él estaba aceptando que él era el Mesías. Él era el esperado. Por medio de las profecías judías. Él era el que había Dios enviado. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Me imagino que él escuchó algunas prédicas, tal vez en la multitud fue alguno, no lo dice la Biblia, pero posiblemente él fue uno de los que escuchaban y se acercaba a las multitudes cuando Jesús estaba predicando en los pueblos, porque él estaba diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque entendemos muy bien que uno de las grandes promesas de Dios es que él va a regresar por segunda vez y va a regresar ya no como un cordero, el Señor regresará con poder y con gloria. ¿Se da cuenta? Entonces, este malhechor se había arrepentido, aceptaba sus errores y también tenía fe en Jesús, que eso es lo fundamental. La fe en Jesús provoca arrepentimiento. Es una de las expresiones de la fe, o de las evidencias de la fe, es que el alma acepta que necesita el perdón de sus pecados. Entonces, este hombre dijo, acuérdate de mí, no te olvides de mí, ¿no? Qué maravilloso hacer una oración hacia ante el Señor y decirle, Señor, no te olvides de mí, acuérdate, necesito tu perdón, necesito tu bendición de parte del cielo. Entonces, ¿verdad? Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínate, este hombre solamente necesitó la fe, que lo condujo al arrepentimiento, claro es, pero solamente necesitó la fe. Y este versículo es algo fundamental porque nos responde muchas preguntas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para recibir la salvación de mi alma? Tener fe en Jesús que me provoca arrepentimiento. Es la fe que me provoca arrepentimiento, porque el otro ladrón, el otro malhechor no tenía fe, por lo tanto no tenía arrepentimiento. Su corazón estaba lleno de orgullo, de rencor contra Dios, de indiferencia contra Dios, porque no tenía la fe. No había fe en su corazón. Mas sin embargo en este hombre sí había fe. ¿Se da cuenta? Entonces responde este versículo muchas preguntas, porque tal vez mucha gente dice, ¿qué debo hacer para que Jesús me acepte yo pueda recibir salvación de mi alma? Muchas veces hay iglesias que a veces promueven como que una serie de requisitos para salvación. Tienes que vestir de esta manera, cumplir estas normas, ¿verdad? Observar tales cosas, y como que queremos añadirle a la salvación. Pero la salvación es por fe. Y uno de los grandes reformadores, ¿verdad? En la época de la Reforma fue Martín Lutero, que él fue de la religión tradicional y encontró estos versículos de la fe en el apóstol Pablo. El justo por la fe vivirá, y para él fue revelador, porque entendió de que nuestras obras no nos llevan a la salvación, sino que es la fe. La fe provoca buenas obras. La fe me provoca a mí, ¿verdad? Una transformación. Hoy mismo, le dijo Jesús, de cierto te digo, que es el título del mensaje, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Imagínense, de cierto te digo que hoy mismo, le dijo. O sea, hoy mismo, porque ese hombre iba a morir, y entonces Jesús lo iba a llevar, iba a trasladar. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe. Iba a trasladar su alma al paraíso, mientras más, sin embargo, la otra persona lamentablemente no le dijo nada, pero él lamentablemente se perdió. Esa alma fue condenación eterna, porque entendemos, ¿verdad?, que hay solamente dos lugares, según la palabra del Señor, dos lugares donde tu alma puede ir: al paraíso, a la condenación eterna, o llamado Hades o infierno. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por eso, mi amado hermano que me escuchas, en el nombre del Señor, es necesario saber esto, es muy importante. ¿Qué necesito para que Dios me pueda perdonar y me pueda salvar? La fe en Él. Orar para que Dios te entregue la fe, porque la fe es un don de Dios. Si tal vez tú dices, pastor, no tengo fe, no tengo fe en Jesús, pues pídele a Dios misericordia.
Dile, Señor, dame la fe porque es un don tuyo, es un don de Dios, ayúdame, ¿no? Ese pedido que debemos hacer siempre. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús lo traslada al paraíso. ¿Se da cuenta? Hermanos, en el nombre de Jesús, en esta hora, el mundo necesita la fe. Y la Biblia también dice que la fe es por el oír la palabra. ¿Se da cuenta? O sea que por eso que las iglesias predicamos y siempre estamos yendo a las misiones. En nuestra iglesia de Rey de Reyes de Chulucanas tenemos una programación local y también misionera en el perimetral y en otras ciudades como Chiclayo y el Ecuador. Entendemos, ¿verdad? Por la palabra del Señor, entendemos también por las directivas dadas por nuestro pastor Víctor Vázquez Toledo, que es nuestro pastor fundador. Hace 19 años vino a Perú a fundar la iglesia Rey de Reyes y él nos educó, nos enseñó en esos primeros pasos y hasta el día de hoy él sigue apoyándonos al crecimiento, el conocimiento del carácter del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces la fe me lleva automáticamente a la reconciliación con Dios. Dios perdona mis pecados, Dios me absuelve en Cristo, esa ira sobre mí entonces se cubre en Cristo porque Cristo es mi intercesor y Cristo es mi intermediario. Porque nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, dijo el Señor Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por intermedio de mí. ¿Se da cuenta? Entonces Jesucristo es el quien nos absuelve de nuestros pecados. Jesucristo intercede y también entonces absuelve nuestros pecados, porque él mismo le dijo a muchos seres humanos, Nicodé, a Zaqueo, a la mujer en adulterio, tus pecados te son perdonados, ya no vuelvas a pecar. Entonces, mis amados hermanos, hay una puerta abierta en el cielo. Jesucristo, que es el Verbo, te llama en este momento y te dice, acércate a la cruz, acércate a mí, que yo puedo salvarte y puedo bendecirte en esta vida. Porque si ese hombre se hubiese arrepentido antes, yo sé que su vida hubiese sido una bendición, una vida de bendición, un padre bendecido, un hombre bendecido. Pero lamentablemente, claro, fue al último momento, ¿no? Al último momento, pero aún así Dios lo perdonó y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Quiero citar también Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2, dice el versículo 8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La salvación, dice aquí, no es por obra, es por fe. Claro, la fe provoca buenas obras. La fe nos hace mejores padres, mejores hijos, mejores profesionales, mejores personas. Hacemos buenas obras, obra social. Como iglesia hemos hecho campañas médicas, pero eso no me lleva a la salvación. La salvación es por fe. Fe, ¿y qué fe, no? La fe de que Jesús es el Hijo de Dios. La fe de que Jesús resucitó al tercer día. La fe de que Jesús está a la diestra del Padre y ha de venir por segunda vez a juzgar a las naciones de la tierra. La fe de que Jesús es el Verbo, es la palabra escrita. La fe de que la palabra de Dios habla de Cristo desde el Génesis al Apocalipsis. O sea, la fe en la persona y obra de Jesucristo. Persona y obra en la tierra y en el cielo de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios hombre, ¿verdad? Entonces, si tenemos la fe en Él, hablamos con Él todos los días, como verdaderos adoradores, ¿no? Adorando todos los días al Señor en las diferentes actividades en el templo y fuera del templo, adorando en el templo y fuera del templo. Es muy importante la adoración en todo tiempo y en todo lugar. La fe nos lleva al paraíso, la fe nos bendice, la fe nos reconcilia con Dios, la fe nos provoca arrepentimiento y aceptación de que necesitamos al Señor. Así que, mis amados hermanos, la salvación es por fe, así que alégrate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Bendito el nombre del Señor. Así que la Biblia dice, porque por gracia, aquí en Efesios, que es un punto doctrinal muy importantísimo en la fe cristiana, porque por gracia somos salvados por medio de la fe.
Esto no es de vosotros, es un don de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso que lo que tenemos que hacer es orar a Dios para que Dios envíe la fe a este mundo. Y así mismo, si usted no tiene fe en Dios, pídale a Dios que le ayude a tener fe en Jesús. Así que, amado hermano, en el nombre del Señor, el título del mensaje figura en el mismo versículo, ¿no?, que hemos leído. Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué importante es que tu nombre y el mío se encuentre escrito en el libro de la vida, y el de tu familia también. Yo te animo en esta hora a acercarte a su gracia, como este hombre en la cruz se acercó a la gracia del cielo. Este hombre en la cruz se acercó a la misericordia de Dios. Este hombre en la cruz se acercó al paraíso prácticamente que se ofreció en la cruz del Calvario. Así que te animo a tener la misma actitud que tuvo este hombre en la cruz del Calvario. Dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esa es la forma de acercarnos en este momento a la gracia de Dios. Si te encuentras tal vez cargado con tantas malas decisiones, hoy es un tiempo de que tú te acerques al Señor y le digas: Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, haz de mí una criatura nueva. Haz de mí una persona nueva. Yo quiero tu bendición. Así que vamos a hacer una oración en el nombre de Jesucristo para finalizar este mensaje. Padre, gracias, porque hoy, Señor, nos has hablado tú de esta manera especial y nos has dicho, Señor, que hay una puerta abierta en la cruz y es la puerta de la fe en ti, Señor. Padre, te pedimos en esta hora por nuestro hogar, nuestra familia, la familia de mis hermanos, Señor. Padre amado, que la familia se acerque a tu corazón, que podamos tener fe en ti siempre, Señor. Te pido que envíes la fe a la tierra, Señor. Te pido que envíes tu gracia, tu misericordia, Señor amado. Te pido, Señor, que podamos acercarnos a la salvación de nuestra alma, porque esta vida es corta, Señor, esta vida es pasajera. Mas, sin embargo, si hacemos tu voluntad, permanecemos para siempre. Señor, lo único que necesito es tener la fe en ti para recibir la salvación de mi alma. Y esa fe cambia mi vida, me transforma. Esa fe me hace una nueva persona. Señor amado, una persona que seamos la luz de la tierra y que seamos la sal de la tierra. Jesús amado, gracias por este tiempo que hemos compartido en las redes sociales y oramos para que las personas que puedan ver el video, Señor amado, tú toques su corazón de una forma especial. En el nombre de Jesucristo, amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Amén.